16. Ya estamos de regreso para este siguiente bloque, para esta continuación del programa. Sigo platicando con César Montes de Oca aquí en el estudio y queremos aprovechar este espacio para hacer un ejercicio de memoria y recordar algunos de los temas más destacados, tanto jurídicos como políticos, de este año 2015 que está pues cerrando ya. Estamos en la parte final de este mes de diciembre y pues sucedieron muchas cosas este año muy relevantes, César, muchos temas que comentamos aquí en el programa durante todo este 2015. Y yo en lo particular quisiera destacar, por ejemplo, para abrir este bloque, el tema de la aprobación por la Corte, y que además fue de los últimos, es un tema reciente, el tema de la aprobación del consumo lúdico de la marihuana, ¿no? ¿Cómo se pronuncia la Corte en este fallo tan controversial que obviamente despertó cualquier cantidad de opiniones? Algunas a favor, otras críticas muy severas. Hay quien pues obviamente no estuvo de acuerdo con él, pero la Corte en un posicionamiento muy constitucionalista hace una separación muy interesante de varios conceptos y dice que la prohibición así total pues vulnera los derechos individuales de las personas, y dice que con alguna salvedad por ahí de cómo se adquiría, si no mal recuerdo, cómo se adquiría esa primera semilla, y lo platicamos aquí, por ejemplo, pero que sí tenían los mexicanos el derecho a pues producir y consumir, o producir para consumo personal, esta planta, ¿no? Esta hierba que es la marihuana. Un tema muy relevante, ¿no? Sí, ¿no? Y además de que a raíz de esta decisión de la Corte se vinieron en cascada las peticiones que se ingresaron a COFEPRIS para permitir pues, la producción de esta hierba. Muy a pesar de la opinión de nuestro presidente, que en múltiples foros ha externado que en lo personal él no estaba de acuerdo con el consumo, y así lo manifiesta, no señala producción. Me llama mucho la atención que dice el término consumo legal de la marihuana, cuando bueno, el consumo legal nunca ha estado prohibido. Nunca ha estado prohibido. Esa parte también es cierto, y el auditorio puede ignorarlo, ¿no? Sí, o sea, no ha estado prohibido. El consumo como tal no está penado. Lo penado es la producción y la venta. Entonces, sí, ¿qué ha hecho esto? El año que entra vamos a ver la apertura de más foros, vamos a ver la apertura, más pronunciamientos. De hecho, Peña Nieto, no sé quién fue el que dio la declaración, si fue Osorio Chong, pero alguien por ahí ya se supone que convocó a un gran debate nacional en el tema, ¿no? No sé si fue el propio presidente, pero sí llama mucho la atención. Yo creo que tienes razón, va a haber algo de este tema en el 2016. Va a haber más. Hoy en el semanero Proceso sale una publicación en el que toman declaraciones del jefe de gobierno del Distrito Federal, en el que dice que la medicina o los productos terapéuticos hechos a base de marihuana deben de producirse en México. Entonces, estamos hablando de un jefe de gobierno de una entidad en la que hay 7 millones de habitantes, y que, bueno, esa opinión pesa, y sin lugar a dudas, del centro del país van a salir los grandes cambios en este tema. Sí, sin duda. Y luego también tenemos ya por ahí un trascendido, me parece, de uno de los jerarcas nacionales de la Iglesia Católica, que dijo que ellos no están en contra del consumo medicinal de la marihuana. En el caso de Peña Nieto, rescatando ese ejemplo, nada más me llama mucho la atención. Tú decías que él dice que está en contra del consumo, ¿no? Contra del consumo. Y bueno, también es parte como de estar de acuerdo con una gran parte de la población, porque recordemos que no es popular la decisión que toma la Corte. Más bien lo más popular, lo que el grueso de los mexicanos opina, es que debería de continuar prohibida la posibilidad de producir y el consumo. Entonces, él como que trata de marcar esa línea, seguir estando de acuerdo con la mayor parte del electorado, lo condena fuertemente, pero reconoce el derecho, y digo, no le queda de otra, y ¿no? aplaude la apertura para el debate. Exacto. Digo, y hace bien el presidente, porque al final del cuentas lo que diga o deje de decir respecto a ese tema y muchos otros, pues es intrascendente a estas alturas del partido, cuando su presidencia pues va en franco declive. No, y aparte la Corte ya marcó una línea que ya no va a cambiar, o sea, esa es la corriente, ¿no? Y ya lo demás se va a ir adecuando a eso. Es correcto.
Otro tema interesante, César, que también tuvimos durante el año y que llamó mucho la atención fue la cuestión de los matrimonios entre personas del mismo sexo, que también la Corte se pronunció de una manera pues muy relevante en este año y que trascendió aquí en Baja California. Hubo varias ocasiones en donde, de hecho hubo una pareja, un matrimonio homosexual, eran varones, creo que eran de Mexicali, y que querían casarse, y por ahí tuvieron muchos problemas para lograrlo hacer. Al final lo lograron, pero también trascendió mucho esa nota y todo ese tema aquí en Baja California, ¿no? Es correcto. Pues bueno, este año ha sido un año de decisiones controversiales por parte de la Corte. Han redefinido el concepto tradicional de la familia, donde se explica en las diversas resoluciones que la familia tradicional no es posible definirse como mamá, papá, hijos, ¿no? Porque a esas alturas, en esta época, hay un sinnúmero de familias constituidas por personas uniparentales, por personas homoparentales, etcétera. Entonces, hay diversas maneras en las que se puede integrar una familia. Y el matrimonio entre parejas del mismo sexo, pues lo único que hace es regula los derechos que tienen estas personas de decidir sobre sí mismos, sobre su cuerpo, sobre su persona y sobre la manera en que van a desarrollar su personalidad y su vida, ¿no? Que yo aplaudo esta decisión de la Corte. Quizá en el ámbito personal yo no estoy de acuerdo con el matrimonio entre personas del mismo sexo. No le veo el sentido a que se le llame matrimonio, yo en lo personal, pero como abogado te puedo decir que aplaudo que estas personas hayan logrado el respeto a sus derechos y a su propia determinación. Entonces, es cuestión de que los códigos civiles de cada uno de los estados adopten esta tendencia para que finalmente se les permita contraer matrimonio de manera libre sin que tengan que acudir a instancias judiciales para obtener una autorización. Ese es un gran tema, César. Tocas un punto muy importante porque con independencia de que se hayan logrado estas conquistas, estos pronunciamientos de la Corte en ambos temas, por ejemplo el de la marihuana y el de matrimonio entre personas del mismo sexo, aún así todavía se tiene que pasar por un proceso, no obstante que ya es un asunto decidido y que no tiene vuelta atrás, porque ya nuestra máxima autoridad judicial ya se pronunció en un criterio. Aún así, como que hay reticencia, ¿no? Como que en los estados, sobre todo los conservadores o los que no piensan igual, los ¿no? estados gobernados por el PAN son los que más reticencia tienen, los que más se oponen a esto por parte de las autoridades gubernamentales. Exactamente. ¿Desde cuándo se hubiera resuelto aquí el tema de los matrimonios del mismo sexo? Sí, si ya no va a cambiar, pues ¿para qué obviamente hacemos más difícil el camino? Exactamente, ¿no? Nada se gana, desde mi punto de vista, nada se gana con querer prolongar esta situación, con obligar a estas personas a que acuden a instancias judiciales para obtener el reconocimiento de sus derechos. Nada se gana y yo creo que políticamente sería más favorable que se cumpla con la determinación de nuestro tribunal, que bien no está legislando, cabe señalar que no está legislando al respecto, no está invadiendo competencias, simplemente está reconociendo nuestro máximo tribunal constitucional un derecho humano fundamental, que es el derecho a la propia y libre determinación de nuestra personalidad. Entonces, insisto, aplaudo esta situación y conmino a nuestros diputados para que adecúen nuestro marco legislativo, para que se reconozca este derecho expresamente en nuestros códigos civiles o nuestro código familiar, si próximamente se aprueba, ¿no? Sí, que también es otro tema. Se comentó mucho durante el año que íbamos a tener próximamente, o que vamos a tener próximamente, un código de familia aquí en Baja California y después un código de procedimientos en materia familiar, pero pues hasta ahora como que no ha trascendido mucho tampoco estos proyectos. No ha trascendido y debería de trascender, Oscar, porque yo creo que es justo que en el 2015 se ponga la familia o ya las situaciones familiares en el justo lugar que ocupan, porque es el centro del tejido social, la familia. Estoy de acuerdísimo. Entonces, es necesario que se regule esta situación, que tengamos un código familiar, porque ello nos va a permitir avanzar a pasos agigantados en modernizar nuestro sistema judicial para impartir justicia familiar y sobre todo para que las relaciones familiares, que de por sí son dinámicas, no se vean entorpecidas por trámites legislativos o por trámites legales que únicamente, en muchas ocasiones únicamente ayudan a la desintegración familiar cuando debería ser lo opuesto, ¿no? Y luego, ¿sabes qué pasa también? Que en el tema de derecho de familia,
pues aquí en Baja California todavía sigue regulado a través del Código Civil y hay muchas figuras que ya están muy dispersas y que nuestro código no recoge, o figuras nuevas o disposiciones más modernas legalmente para poder resolver más fácil estos temas. Y es complejo para nuestros juzgados familiares, por ejemplo, el poderlo materializar o tener una justicia más pronta y expedita. Y fíjate, Peña Nieto incluso durante este año también impulsó el tema, o se comprometió a impulsar el tema de lo que él denominó, o alguien por ahí denominó y él recogió, que era la justicia cotidiana. Y yo creo que no hay justicia más cotidiana que la justicia familiar, ¿no? Porque ahí sí de plano le pegas a la cotidianidad de todos los habitantes de México, ¿no? Es correcto. Todas las relaciones humanas. Es correcto. Sentido, ¿no? Todos los individuos en lo particular tenemos relaciones civiles todo el tiempo. Claro. Pero la relación familiar, el vínculo familiar, surge desde que estás en el vientre materno, ¿no? Entonces, es necesario tener este código familiar. Ojalá que el transcurso de 2006 lo logremos. Yo creo que es incluso más importante que la reforma penal. Sí. Sí. Yo estaría de acuerdo contigo. Digo, la reforma penal, que también es otro tema muy interesante, aquí en Baja California el próximo año va a haber muchos cambios al respecto, ya los viene viendo. Es muy interesante y la reforma penal o el tema de derecho penal es muy delicado, obviamente porque trasciende la libertad personal. Son cuestiones muy de fondo, muy delicadas, ¿no? Es correcto. Pero si hay un derecho cotidiano, sería el derecho de familia. Definitivamente. Oye, otros dos temas para ir cerrando el bloque, que me parece que también son trascendidos, marcan agenda pública, local sobre todo, Uber y Tijuana Coqueta, ¿te acuerdas? Sí, Tijuana Coqueta. ¿Cómo olvidar a Tijuana Coqueta, no? Y Uber, bueno, lo señalábamos ya hace algunos meses, Uber viene a revolucionar lo que es el sistema de transporte público y privado, porque se mete en un área gris que no está bien regulada, que es el alquiler de un vehículo con un chofer, ¿no? Y además de que sí, efectivamente compite directamente con el servicio público, pero hemos visto desafortunadamente que el gremio de transportistas en Baja California y en particular en Tijuana, lejos de proponer reformas, ya sea al marco jurídico que los regula, o reformas a la manera en que prestan sus servicios, siguen aferrados, siguen empeñados en mantener los cotos de poder que han mantenido durante muchos años, sin tratar de mejorar ni superarse en cuestión de la prestación del servicio que se les demanda, y atacan a las empresas innovadoras que lo están haciendo. Uber hoy por hoy es la principal empresa transportista del mundo y no tiene ni un solo vehículo a su nombre. Es muy interesante. Y también el modelo de Uber es tan revolucionario que por eso le ha costado tanto trabajo a las distintas autoridades reguladoras de los distintos países, ¿no? Y obviamente fue el caso de Tijuana. Muy interesante. Yo creo que también va a ser un tema que va a dar mucho de qué hablar el próximo año, aquí localmente. Y por último, cerrando con Tijuana Coqueta, con los segundos que nos faltan, pues yo te diría un desliz que marcó definitivamente a nuestra ciudad 2015, que fue muy interesante, que le costó la chamba a Badiola, el puesto que tenía, y pues que así como apareció, desapareció. Es correcto, fue una llamada de petate, como dicen, nos puso en el ojo del huracán a nivel nacional durante algunos días. Para efectos políticos, bueno, fue desactivada la bomba con la renuncia de Miguel Ángel Badiola. Parece que no tuvo repercusiones serias en la imagen pública de nuestra ciudad, ni en la imagen pública de nuestro alcalde, lo que es muy afortunado para Tijuana. No, y un gran control de daños del alcalde, hay que decirlo, porque la verdad es que el tema lo estaba alcanzando, le estaba pegando, y se desmarca completamente de Badiola y de esta decisión. Y pues bueno, yo creo que le salió bien ahí el movimiento político al alcalde Jorge Astrazarán, hay que decirlo. Así es. César, gracias por estar otra vez esta noche con nosotros. Nos vemos, si Dios quiere, la próxima semana. Nos vemos acá la semana que entra. Gracias, que estés muy bien, César. Buenas noches. Vamos a un pequeño corte y volvemos. Esta sección fue presentada por Infobaja.